nosotros degradábamos los ácidos grasos, los sacábamos en sus componentes, en el glicerol, que ya vimos que lo podíamos obtener directamente de la vía de la glucólisis, y los ácidos grasos pues directamente que podían utilizarse para sacar energía de ellos. Bien, a ver, acá está el proceso de síntesis. Bien. Vamos ahora con la síntesis. Si ustedes se fijan, acá tenemos básicamente 3 pasos. El primer paso, que es en general la síntesis de una cadena de ácido graso. Si ustedes se fijaron, los componentes eran carbono e hidrógeno, así que estaba bastante sencillo. La siguiente es ir alargando la cadena. Y la siguiente es, de ser necesario, comenzar a desaturar alguna cadena, porque a veces pues ocupamos algún tipo de ácido graso insaturado para formar, por ejemplo, la vaina de mielina de las células nerviosas en este caso. Entonces, si se fijan, el proceso va a seguir este orden. Primero comenzar a sintetizarlo, luego irlo alargando y luego comenzar a desaturarlo. Así que en realidad es bastante sencillo. Si ustedes recuerdan, partíamos por empezar del acetilcoenzima A. Decíamos que cuando había un exceso de glucosa o que teníamos exceso de fructosa, lo que nosotros hacíamos con ese acetilcoenzima A era convertirlo en grasa precisamente. Y este es más o menos el proceso que vamos a comenzar. Si ustedes se fijan acá, este acetilcoenzima A se va a unir a una molécula de bicarbonato. Así que en lugar de tener la típica molécula que teníamos anteriormente solamente con 2 carbonos, nos va a quedar lugar una molécula que tiene 3 carbonos. En este caso, pues a nuestra molécula ya que vamos a comenzar a sintetizar el ácido graso, necesitamos solamente el carbono y los oxígenos de esta molécula. El hidrógeno pues se va a desechar. Así que ya comenzamos a empezar a alargar la cadena, y en este caso ahora ya se trata de un ácido. Recuerden que se trata de un ácido carboxílico. Acá ustedes lo ven que aparece en forma aniónica porque en las condiciones de pH de nuestro cuerpo lo usual es que este ion hidrógeno se salga de la molécula. Eso sería lo más habitual. Y esta, pues como ya se están dando cuenta ustedes que lo que realiza la enzima es agregarle un grupo carboxilo, pues la enzima se llama acetil-CoA carboxilasa. Si se fijan, los nombres son bien facilitos de identificar si usted sabe qué es lo que está ocurriendo en la reacción. Bien, acá lo tenemos. Si ustedes se fijan, normalmente tenemos tres oxígenos. Este OH se agrega hacia la molécula del pirofosfato, mientras que la de hidrógeno pues queda sueltecita. Así que ya tenemos completa la reacción. Obviamente en este proceso ustedes se dan cuenta que obviamente necesitan energía. Todos los procesos de síntesis necesitan forzosamente la presencia del ATP. Así que en este momento lo que tenemos es una molécula que ya tiene la definición de ácido. Y pues a esta simplemente se le van a ir agregando el resto de unidades carbonatadas en forma de acetil-CoA. Bien. Ahí más o menos para que ustedes vayan haciendo la analogía. Si se fijan, esta acetil-CoA carboxilasa normalmente necesita como cofactor o es importante la presencia de biotina. Esta biotina no es otra cosa más que la vitamina B7. Esta no es muy común. Si ustedes se fijan, normalmente esta biotina la recomiendan cuando uno tiene caída de pelo. ¿Por qué? Resulta que el pelo necesita la presencia de los ácidos grasos pues para nutrirse y para no caerse. Así que cuando una persona tiene déficit de biotina, lo que sucede es que pues dentro de nuestro cuero cabelludo no se sintetizan adecuadamente los ácidos grasos, así que comienza a caerse el pelo. Obviamente no es la única causa, también pueden existir otras causas para la caída del pelo, pero sobre todo para las mujeres esto es bastante frecuente. Así que ojo ahí, ¿verdad? Con las chicas, si tenemos mucho problema es probable que necesitemos un poquito de biotina. Y acá, pues aquí lo tengo, ¿verdad? Algunos alimentos que la contienen. Y otro aspecto importante es que algunas bacterias, por ejemplo el Escherichia coli, utilizan directamente a la biotina como enzima. No necesitan una proteína enzimática para realizar la reacción, sino que necesitan directamente la biotina. Bien, como les comentaba,
Ustedes necesitan luego ir elongando la cadena. Por el momento solo teníamos 3 carbonos, así que lo que nos toca pues es irle pegando algunos pares más de carbono. Ustedes observan acá esta molécula que se llama ACP y que está bastante largota, así que es difícil dibujarla dentro de las cadenas porque sería demasiado larga como para irle agregando todo lo demás. Entonces, esta, para abreviarlo, ustedes la van a encontrar en forma de ACP. La función de este ACP es funcionar como un pegamento. Si usted le agrega pegamento a una de las hojas y a la otra no, pues el resultado es que a la que usted le puso el pegamento sí se adhiere, mientras que la otra no se adhiere. Así que básicamente la función de esta proteína es actuar como pegamento para la cadena de los ácidos grasos. Así que ustedes acá la van a comenzar a ver. Si se fijan, ACP, ACP es aquella gran cadenota y para lo que sirve es precisamente para ir pegando los pedacitos de acetil-CoA. Para empezar, este acetil-CoA, ustedes lo tienen con la coenzima A, así que lo que necesita es para empezar a intercambiarse, así que se cambia y se libera la coenzima A y lo que se le pega es el ACP. Acá lo tenemos, este ACP. Posteriormente, esta molécula se suele convertir, acá ustedes lo ven, esta molécula se llama cetoacetil. Normalmente suele tener algún cambio en la conformación, pero lo usual o lo típico es que esta molécula actúe como pegamento, ¿sí? Casi siempre se mantiene en forma de pegamento. Ustedes observan acá abajo el otro extremo, el malonil-CoA. El malonil-CoA era el primero que teníamos. Ustedes se fijan, son los 3 carbonos. Era la molécula de acetilcoenzima A a la cual se le agregó el bicarbonato. Bien, a esta molécula pues le ocurre lo mismo, se le agrega una ACP. Esta ACP, como les menciono, sirve para pegamento, así que no se puede pegar en una cadena que esté solita, sino que necesita la ACP. Si está con la coenzima A, pues no se pega, necesita la ACP. Así que a esta nueva molécula se le va a agregar este otro acetil que ya tiene su ACP. Ya lo vamos a ver acá. Si ustedes se fijan, acá tenemos los dos componentes, el acetil más el malonil. Bien, estos dos, pues lo más lógico es que se peguen. Si ustedes se fijan, en este proceso se va a liberar una molécula de dióxido de carbono. En última instancia, lo que se libera fue la porción final que se le agregó inicialmente al malonil. Así que esta es la porción que estamos liberando. En este momento, pues si se fijan, todavía la molécula de ACP sigue unida hacia la cadena. En este caso, pues el acetil, este que teníamos anteriormente, se adhiere pues a este cetoacetil para que este pueda actuar como donador. Para eso sirve. Así que únicamente lo que hacen es pegarse y se van pegando porque ya tiene el ACP. Posteriormente, si ustedes van analizando pues acá la molécula, decíamos que un ácido graso, al menos para ser saturado, ocupaba que todos sus enlaces de carbono estuviesen llenitos de hidrógeno. Así que ustedes ya se imaginarán qué es lo que va a ocurrir. Para empezar, acá tenemos algunas moléculas de oxígeno. Así que lo más lógico va a ser que en algún momento pues nuestra molécula los termine perdiendo. Y es precisamente lo que va a ocurrir. Observemos entonces. De ahí necesitamos un NADPH más hidrógeno. Obviamente lo que queremos es llenar pues la cantidad de enlaces correctos. Si se fijan, el primer cambio es agregar, para empezar en esta molécula a este oxígeno que teníamos se le agrega un hidrógeno y en el enlace posterior hacia abajo pues se le agrega otro de los hidrógenos. Así que ya tenemos los dos hidrógenos, uno del NADPH y otro hidrógeno suelto. Posteriormente, si ustedes se fijan, todavía tenemos acá un doble enlace con el oxígeno. Así que lo que utilizamos es intentar deshidratarlo para quitar el agua que se encuentra en esta molécula. Es decir, para quitar los oxígenos que se encuentran en ella. Si ustedes analizan, pues acá se le quitó el grupo OH que se encontraba en el segundo carbono y en este caso a nuestro tercer carbono se le quitó uno de los hidrógenos. Así que ya nos hacen la molécula de agua que tenemos acá afuera. Posteriormente, si ustedes se fijan, todavía tenemos aquí un poquito de oxígeno y todavía tenemos acá una cadena que está en forma de doble enlace. Lo que hacemos es hidrogenar esta molécula. Así que pues volvemos a utilizar el NADPH
e incorporamos el hidrógeno en estas dos moléculas para que ya no tengan ese doble enlace presente. Si ustedes se fijan, pues acá todavía nos queda la molécula en forma de ácido. Todavía nos va quedando acá, pero pegada hacia el ACP. Así que por el momento ya le agregamos otra cadena de carbonos. Por el momento tenemos 4 carbonos y vamos a continuar este proceso hasta que lleguemos a la cantidad que nuestra célula lo requiere. En otras palabras, todo este paso se vuelve a repetir desde el inicio, se vuelve a repetir hasta que lleguemos a la longitud deseada. Por ejemplo, si necesitáramos que este proceso nos diera una cadena de ácidos grasos con 20 carbonos, repetiríamos este paso pues en 9 ocasiones. ¿Por qué en 9? Porque en el primero se pegan 2, así que si ustedes terminan haciendo la cuenta, pues ya van a ver cómo les sale. Bien, estábamos dando el ejemplo entonces de este caso en particular. Si queremos llegar a una longitud deseada, por ejemplo, el palmitato que decíamos que tiene 16 carbonos. Si sacamos esta cantidad en pares, pues nos da 8. Sin embargo, ustedes se fijan que en el primer paso, pues ya tenemos 2 de las moléculas, así que pues solamente nos harían falta 7. Bueno, solamente necesitaríamos que ustedes hicieran este proceso en 7 veces. Ya vamos a ver esto con un poquito más de ejemplo. Bien, finalmente cuando se llega a la longitud que deseamos, ustedes van a ver la presencia de una enzima que básicamente podríamos decir que es una tiolasa porque lo que realiza es romper el enlace que se encuentra con el azufre para liberar el ácido graso. Bien, si ustedes se fijan, durante el proceso de la síntesis de los ácidos grasos hubo liberación de agua en cada uno de estos procesos. Si la pueden observar, pues para empezar acá y posteriormente al final. Cuando se libera el ácido graso, no necesitamos liberarlo, sino que empleamos una de esas moléculas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos una cadena que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares, que sería el caso del palmitato, ustedes se fijan que la producción de agua sería pues cada una de las uniones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que era lo que les mencionaba inicialmente. Como el primer paso ya lo habíamos hecho, lo que nos restaban eran los 6 siguientes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No sé si queda claro o parece un poquito confuso. En total, como les mencionaba, siempre la cantidad de pasos para pegarlo, ustedes consideren que va uniéndose en pares. Así que la cantidad siempre va a ser como si ustedes fueran pegando una pieza con la otra. En última instancia, si ustedes observan la división entre pues cada piecita del chocolate, ustedes van a ver que la cantidad de uniones o que la cantidad de reacciones siempre va a ser un número menor que el par. O sea, si acá tenemos 8 pares, pues la cantidad de agua que vamos a producir va a ser un número menos. En este caso, pues serían 7. Finalmente, una de estas moléculas de agua pues se va a utilizar para la liberación del ácido graso, para que se separe de ese ACP. Bien, ¿cuántas moléculas de agua se generarían entonces para formar un ácido graso de 20 carbonos? Si son 20 carbonos, serían 10 pares de carbonos, lo que es el equivalente a pegar 9 veces los pares de las moléculas. Así que es el equivalente a que por cada vez que necesitamos unir estos pares de carbonos, utilicemos una molécula, liberemos una molécula de agua. Y finalmente, una de esas moléculas la utilizamos para liberar el ácido graso. Así que en total serían 8 moléculas de agua las que se producen. Bueno, sí van viendo el patrón. No sé si lo notan o está un poquito difícil. ¿Qué les parece? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Se entiende? Bien. Yo asumo que lo entienden. Si acaso, pues ya saben que tienen la libertad de preguntar. Bien, pues decíamos que en última instancia eran las 8 moléculas de agua.
¿Qué ocurre, por ejemplo, con algunos elementos que actúan en esas enzimas para la síntesis bacteriana, para la síntesis de esos ácidos grasos? Pues tienen la utilidad de que se pueden emplear como antibióticos. Así que pues el triclosan era uno de estos elementos que inhibía precisamente una de esas moléculas que se ocupaba para la síntesis de los ácidos grasos. Así que era obvio pensar que este triclosan funcionaba como antibiótico. El problema está que el uso al menos de este antibiótico en particular es bastante común y normalmente se agrega en productos como este, que es una pasta dental. Así que esto nos ha dado como resultado que algunas especies que normalmente eran sensibles a este triclosan, pues que ahora hayan desarrollado mecanismos para ser resistentes. Así que pues ya no sirve tanto utilizar el triclosan simplemente porque las bacterias que más causan malestar pues ya desarrollaron resistencia. Bien, la elongación de los ácidos grasos, decíamos pues que la cadena se continuaba alargando hasta llegar a lo que la célula lo necesitara. Y esto podría ocurrir en dos sitios, ya sea en el retículo endoplásmico liso o en la mitocondria. Bien, por el momento ya hicimos la cadena del ácido graso. Si se fijan, el proceso es en realidad bastante sencillo, solo que es un poquito largo porque todas esas reacciones tienen que repetirse bastante cantidad de veces de acuerdo a la cantidad pues, de carbonos que necesita el ácido graso en particular. Así que nuestro cuerpo sí tiene la capacidad de crear ácidos grasos que sean de tipo insaturado, pero ya van a ver ustedes que existe alguna pequeña limitante. Todas estas que ustedes ven acá, desaturasa, estearoil-CoA desaturasa, estas precisamente para lo que sirven es para extraer ya sea de alguna molécula de ácido graso, utilizando oxígeno e hidrógeno, desaturan esta molécula y lo que generan es una molécula de agua, en este caso pues serían dos. Si ustedes se fijan, acá la reacción requiere la presencia de varios citocromos, así que para eso son importantes estos citocromos, funcionan como para pasarle la pelotita uno al otro y que en última instancia pues el ácido graso quede insaturado. Pero hay un pequeño detalle. A pesar de que existen varias enzimas que se denominan desaturasa, estas no alcanzan más allá del carbono 9, así que si nosotros tenemos una cadena, por ejemplo, de 16 carbonos y queremos agregarle un doble enlace a la cadena en el carbono 14, no podemos porque no tenemos las enzimas necesarias. Así que, en este caso, pues son aquellos a los que denominamos ácidos grasos esenciales bueno, en este caso serían los esenciales, aquellos que tienen un ácido graso más allá del carbono 9. Mejor dicho, un doble enlace más allá del carbono 9. Si ustedes analizan la estructura de estos dos a los que mencionábamos que eran el omega 6 y el omega 3, ustedes se fijan que este linoleico, vamos a ver, se me perdió el cursor, ok, aquí está. Si ustedes se fijan, decíamos que la cadena, el primer número indicaba la cantidad de carbonos, que el siguiente número indicaba la cantidad de dobles enlaces, el siguiente indicaba si era cis o trans y luego del triangulito se encontraban los carbonos en los que se encontraban los dobles enlaces. Así que esta molécula en lo particular tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 9 y otro en el carbono 12. Si se fijan, carbono 12, nuestro cuerpo no tiene la capacidad para realizar un doble enlace en este carbono, así que este tipo de ácidos grasos necesitamos forzosamente consumirlos a partir de nuestra alimentación. Y esta es la importancia. Recuerden posteriormente que estos ácidos grasos, sobre todo el omega 3, eran bastante importantes para bajar el colesterol y que actuaban en todo caso como protectores para las células nerviosas también. Así que importante ahí qué tipo de ácidos grasos consumimos. Bien, ¿cuál es la importancia? Si ustedes se fijan, existían varias enzimas ahí involucradas para la síntesis de los ácidos grasos. Y da la casualidad que dependiendo pues del tipo de microorganismo, estos que ustedes observan acá, son algunas bacterias. Estas bacterias tienen la capacidad, de acuerdo a su composición grasa, de producir una molécula o de producir otra. Así que cuando ustedes utilizan este famoso antibiótico, la terramicina o la eritromicina, ustedes lo que están utilizando son productos creados por una bacteria.
¿Cuál es la utilidad de esto? Que al nosotros conocer cuál es el mecanismo o cuál es la cadena en la que se conforman estos lípidos, ustedes pueden genéticamente alterar o modificar pues estas cepas bacterianas para que ellas produzcan otros tipos de antibióticos. Así que esto nos da la posibilidad de que generemos antibióticos nuevos pues a los cuales las bacterias no tengan resistencia. Así que esto es para la investigación a futuro. Bien, por el momento ya vimos cómo la degradamos y cómo la convertimos. Si se fijaron, el proceso de generación, o sea, lipogénesis, es bastante sencillo, al menos teóricamente es bastante sencillo. Así que ustedes van a observar acá las mismas hormonas que controlaban el metabolismo de los carbohidratos. Si se fijan, son las mismitas, insulina, adrenalina, glucagón y cortisol. Así que ustedes se imaginarán cuáles van a ser las respuestas de cada uno. Decíamos que la insulina lo que intentaba es asegurarnos de que nuestro organismo tuviese la cantidad correcta de azúcar. Así que lo que hace es sacar la grasa para sacar de ella la energía. Así que en este caso, a nuestro organismo le interesa que nosotros tengamos la cantidad de azúcar, pero que la guardemos. Así que la insulina, la acción que hace es inhibir la degradación de las grasas y a la vez favorece que se almacenen. De hecho, esta es la única que se asocia con, si se fijan, con la disminución y con el aumento de la creación. Por el contrario, todas las otras hormonas, adrenalina y glucagón, lo que ocupaban era que tuviésemos una reserva adecuada de glucosa en la sangre. Así que estas, en caso de que no tuviéramos una cantidad adecuada de glucosa, comenzaban a degradar la grasa para extraer la energía de ellas. Así que si se fijan, pues acá tenemos el efecto contrario, ¿verdad? Que estas dos hormonas inhibirían entonces la creación de grasa. Obviamente si la destruyen, pues no van a favorecer la creación. Ahora observen el cortisol. El cortisol acá está separado en dos extremos. Uno que dice en cara y tronco y otro que dice en extremidades. ¿Qué es lo que ocurre? Por mecanismos, digamos, un poco desconocidos, tenemos cierto tipo de receptores para el cortisol en un lado y en el otro. Así que estos sitios de nuestro cuerpo responden de manera diferente a las cantidades de cortisol. Si ustedes se fijan, el cortisol en la cara y en el tronco, es decir, en nuestro abdomen, hacen que aumente la cantidad de grasa, mientras que en las extremidades hace que disminuya la creación y que por otro lado se aumente la degradación. Así que una persona que tiene un exceso de cortisol en el organismo, ustedes lo van a ver con la cara y con bastantes cachetes, con su tronco bastante abultado, pero con sus extremidades, es decir, sus piernas bastante delgadas, porque ya le comió toda la grasa de ahí. Así que si se fijan, el cortisol tiene un efecto algo antagónico, dependiendo del lugar donde se encuentra. Bien, por el momento ya vimos entonces cómo nosotros sintetizábamos el ácido graso. Si volvemos pues al concepto triacilglicerol, ya se imaginan ustedes de qué forma se sintetiza. Decíamos que todo este proceso para lo que sirve es para que en última instancia ustedes tuviesen su glicerol, ese glicerol que ustedes utilizaban a partir de la descomposición del azúcar. Pues bien, ustedes este glicerol lo pueden utilizar posteriormente para la síntesis de los ácidos grasos y este triacilglicerol ya decíamos que se conformaba con la presencia del glicerol más los ácidos grasos que estaban presentes en la sangre. Así que si ustedes observan, en última instancia nuestro organismo va a terminar almacenando todo el exceso, ya sea de grasa o el exceso de carbohidratos, en forma de triacilglicerol. Y posteriormente pues esto se va a distribuir a los órganos y se puede almacenar también a nivel hepático, a nivel muscular, en nuestro corazón, dependiendo. Y también nuestro organismo tiene la capacidad para comenzar otra vez a degradarlo y que pues se utilicen los detritos. En ese caso el glicerol pues pasa a almacenarse en el hígado y los ácidos grasos pues quedan libres en sangre para que se utilicen donde se requieren.
Así que si ustedes observan, pues el proceso en realidad es bastante sencillo y lo que necesitamos para esto es utilizar el glicerol. A este glicerol, si ustedes le agregan una cadena de ácido graso, para empezar, recuerden que todos estos procesos de síntesis requieren inicialmente el uso de energía proveniente de un ATP en forma de fosfato. Si a este glicerol ustedes le agregan una molécula de ácido graso, se convierte en un monoacilglicerol. Si a este glicerol ustedes le agregan otra cadena, pues se convertiría en un diacilglicerol. Así que en última instancia el nombre define la cantidad de ácidos grasos que tiene. 1 mono, 2 di y triacil, pues serían 3. Bien. Acá tenemos un elemento bastante importante que es la coenzima A. Todos estos procesos de formación, ustedes ya se han fijado que necesitan la presencia de esa coenzima A. Así que la síntesis de los ácidos grasos no puede ocurrir si ustedes no tienen una cantidad adecuada de esa coenzima A. Sin embargo, no es tan frecuente que nuestro organismo no tenga pues esta coenzima. Vamos a comentar un poquito sobre la leptina, porque ya dijimos que la regulación de la síntesis y de la degradación ocurría en función de las hormonas que habíamos mencionado anteriormente, la insulina, el glucagón, pero tenemos que considerar cuál es la función de la leptina. La leptina no trabaja por sí sola, la leptina necesita también la presencia de la grelina. Si ustedes observan acá, van a indicarles en qué sitio se produce. En el estómago es donde se produce la grelina, mientras que la leptina se produce directamente en el tejido adiposo. La grelina lo que les indica a ustedes es qué tan vacío está su estómago. Así que si en ese momento ustedes no han comido, pues su estómago está bien vacío, así que ustedes tienen el nivel alto de grelina, lo cual les produce hambre. También, si se fijan, la cantidad de leptina en el tejido adiposo pues comienza a bajar. Y esto, pues el mecanismo que ocurre es precisamente la generación del hambre. ¿Qué ocurre cuando ustedes ya comen? Cuando ustedes comen, estiran el estómago y el movimiento de estiración en el estómago produce que el nivel de grelina disminuya. Así que ustedes ya no tienen la sensación de hambre. Y esta es una de las importancias de que nos recomienden que nosotros debemos masticar adecuadamente los alimentos y no comer a la carrera, precisamente para permitirle al estómago distenderse lo suficiente y que disminuya el nivel de grelina. Si ustedes comen a la carrera, el nivel de grelina va a quedar alto, de manera que ustedes no van a sentir la sensación de llenura y ustedes van a continuar comiendo hasta que simplemente pues por exceso el estómago se haya estirado lo suficiente como para que el nivel de grelina disminuya y que ustedes sientan pues la sensación de saciedad. Otro de los efectos importantes que ocurre después de comer es precisamente que al almacenarse la energía en el tejido adiposo, esta leptina va a comenzar a aumentar y le va a decir al organismo también, por otros mecanismos, que ya tiene la cantidad suficiente de energía en el cuerpo y por lo tanto el nivel de leptina va a aumentar, así que este va a causar el efecto de saciedad. Si se fijan, los dos van de la mano, sin embargo funcionan, quizás por decirlo de otra manera, de manera independiente, pero necesitan que el otro también funcione de manera adecuada para que el efecto pues sea máximo. Imagínense entonces ustedes a la leptina como un guardia de banco que está vigilando que nadie saque de su cuenta, pero en este caso estamos hablando de grasa. Así que si usted comienza a sacar, el guardia, es decir, la leptina, le va a decir, usted tiene que devolver y tiene que almacenar, así que el efecto neto va a ser que usted la grasa que consume en su organismo o lo que consume en su organismo lo termine almacenando en forma de grasa, porque este guardia no va a permitir que usted se borre todo el exceso o toda la reserva que usted tiene guardada, porque son mecanismos de supervivencia. Bien, si nosotros analizamos esto, podríamos imaginarnos cuál sería el efecto de introducir leptina en la dieta. Imagínense ustedes, ¿podría funcionar entonces dar suplemento con leptina para la pérdida de peso? Si consideramos este
este cuadrito anterior podríamos imaginarnos que al aumentar la leptina generaríamos la sensación de saciedad. Así que más o menos ese sería el efecto de la toma de leptina por vía exógena, que nosotros percibiéramos que tenemos la reserva de grasa en nuestro organismo de manera adecuada, así que pues no tendríamos la necesidad de estar almacenando la grasa. Existe otra hormona. Por el momento habíamos visto dos, grelina, leptina, y esta otra, adiponectina. Esta se produce también a nivel del tejido graso. Si ustedes observan acá, van a ver dos cuadritos. Uno, que es el primero, que nos menciona qué ocurre cuando el nivel de adiponectina está demasiado bajito. Así que cuando la cantidad de esta adiponectina es demasiado baja, ustedes comienzan a ver algunos problemas de salud. Obesidad es más frecuente en el hombre, la presencia de diabetes mellitus, aumento de inflamación, resistencia a la insulina, etc. En cambio, si ustedes ven cuando el nivel está en realidad adecuado, ustedes van a encontrar el rango contrario. Si ustedes se fijan, acá el peso va a ser la tendencia a lo normal, esto es más frecuente en la mujer. El siguiente es que en el caso de la diabetes, pues lo más frecuente es que sea de tipo 1. En este caso también la adiponectina actúa como un antagonista de esta molécula que se llama proteincinasa de adenosina monofosfato. Si ustedes imaginan el nombre, pues esto lo que hace es romper la molécula. La siguiente es que aumenta la sensibilidad a la insulina y que nos aumentaba pues el nivel del colesterol al que mencionábamos que era bueno. Así que si ustedes lo analizan, ustedes podrían pensar, bueno, hay que subir la cantidad de adiponectina en nuestro organismo. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Da la casualidad que la adiponectina tiene una similaridad biológica con el factor de necrosis tumoral alfa. Si les suena el nombre factor de necrosis tumoral, obviamente ustedes lo asocian con la presencia de tumores y cánceres, y ustedes asocian el cáncer con caquexia. Así que, en última instancia, si ustedes aumentan la cantidad de adiponectina, lo que van a presentar es, para empezar, pérdida de masa muscular, caquexia, que es una delgadez extrema, inflamación, trombosis y angiogénesis. Así que si consideramos la posibilidad de dar adiponectina como un suplemento, pues ya vamos viendo que en realidad los efectos secundarios o el potencial peligro que tendría que nosotros lo suministráramos por una vía endógena. Así que dar adiponectina pues no nos serviría. Simplemente nos sirve que nuestro organismo la produzca de manera natural porque no la produciría en exceso y por lo tanto pues no se parecería tanto a la otra molécula y no tendríamos todo el efecto que estamos viendo acá. Y pues ya saben que siempre terminamos la lección con alguna frase para reflexionar un poquito. No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema. ¿Qué tal les pareció? Muy interesante, doctora, pero un poquito difícil como para ponerse a estudiar para el examen, estar Bueno, aprendiendo todo eso. como, Pero muy como le he mencionado, trate de no centrarse, pues yo obviamente ya les dije que considero que si les pregunto el nombre particular de las enzimas, estaría poniéndolos a cansarse ustedes para nada, porque eventualmente la otra semana ya van a haber olvidado absolutamente todas esas enzimas. Así que centrémonos en cuál es la utilidad de las cosas. De lo que mencionamos acá, decíamos, por ejemplo, que nuestro organismo no tenía la capacidad de sintetizar aquellos ácidos grasos poliinsaturados que fueran más allá del carbono 9. Así que ya sabemos que hay grasas que las tenemos que obtener forzosamente de nuestra alimentación. Esa sería la primera repercusión. La segunda, pues, ¿cuál es el efecto de la leptina para nuestro control de peso, nuestro control metabólico y de la grelina? Así que la recomendación sería, pues, no comer a la carrera, ¿verdad? Y dejarle a nuestro cuerpo el tiempo suficiente como para que el nivel de grelina baje y que tengamos con mayor premura la sensación de saciedad y que no comamos en exceso. Entonces centrémonos, como les menciono yo, en cuál es la utilidad de lo que estamos viendo.
Si yo me pongo a preguntarle las enzimas, pues los voy a matar y realmente no tiene un propósito. Así que no se abrumen con esas enzimas. Bien, vamos a comenzar entonces a ver si nos da tiempo de avanzar un poquito con el siguiente tema, que sería la segunda parte, porque realmente ustedes vieron por el momento solo convertimos triacilgliceroles y rompimos los triacilgliceroles, pero ¿qué pasa con los demás lípidos? Nosotros teníamos ahí esfingolípidos, teníamos colesterol, teníamos otras moléculas ahí, así que hay que ver para qué sirven esas otras moléculas y cómo nosotros las convertimos. Y vamos a empezar a ver un poquito de eso. Por el momento, como les menciono, solo hemos visto triacilgliceroles, así que lo que nos toca hoy es ver algunos esfingolípidos, que serían sobre todo aquellos que forman la vaina de mielina en nuestras neuronas. El otro elemento que serían los gangliósidos, pero realmente no vamos a ver todo el proceso, simplemente para qué es que son importantes. Y en última instancia, pues el que sí es importante, el colesterol. Lo más importante del colesterol es que nosotros tenemos una vía para la síntesis, pero no tenemos una vía metabólica para la degradación. Así que nuestro organismo no tiene enzimas que rompan el colesterol y saquen energía de él, sino que el colesterol que tenemos en el cuerpo, una de dos, o lo utilizamos para convertirlo en hormonas, o lo utilizamos para meterlo en la membrana celular, o lo eliminamos por vía digestiva, pero no tenemos ninguna enzima que rompa ese colesterol. Así que no sirve como fuente energética. Bien. Mencionábamos entonces inicialmente los fosfolípidos. Los fosfolípidos no son otra cosa más que un derivado de esos triglicéridos. En este caso serían un derivado del diacilglicerol. Así que en última instancia, pues lo que ocupábamos es que ese glicerol le agregáramos 2 cadenas de ácidos grasos. Así que tenemos ya posteriormente la molécula de diacilglicerol. Esta CTP pues funciona, ya saben de qué manera, a forma de pegamento, simplemente para traspasar un ácido graso de un lado al otro. Así que en última instancia lo que ocupamos es primero el diacilglicerol. Si ustedes se guían por el nombre, fosfolípido, y recordemos cuando mirábamos la figurita, era una cabeza polar que tenía 2 colitas de ácidos grasos. Así que lo que ocupábamos era el diacilglicerol. En última instancia lo que ocupamos es simplemente agregarle la cabeza polar. Y de acuerdo a la cabeza polar, pues según lo que tenga, puede ser esta, puede ser la fosfatidilcerina. Simplemente fíjense cuál es la diferencia, que a esta molécula de diacilglicerol se le agrega la serina. Así que si se fijan, en realidad el metabolismo de los fosfolípidos es bastante sencillo. Ustedes parten de su ácido graso con 2 cadenas y a esta se le van agregando pues las cabezas polares. Dependiendo de lo que la célula lo ocupe, puede ser una o puede ser la otra. Ahí teníamos en el caso, aquí lo tenemos un poquito más en grande, la fosfatidilcerina. Podríamos tener colina y tener fosfatidilcolina. Podríamos tener, si a esta molécula pues le hacemos un pequeño cambio y le quitamos dióxido de carbono, tendríamos una fosfatidiletanolamina. Si ustedes se fijan, este proceso es bastante sencillo, así que realmente no requiere otra cosa más que tener un diacilglicerol y agregarle una cabeza polar, que es normalmente la que le da pues las propiedades a nuestra molécula. Si ustedes observan en la etapa anterior, este fosfatidilglicerol lo podemos convertir en otro elemento, este que se llama cardiolipina. Esta sería si a esta molécula pues se le agregan 2 moléculas de este fosfatidilglicerol. Esta cardiolipina no es otra cosa que la que se utiliza para la prueba esta que hacen para sífilis, para el treponema pallidum. El treponema pallidum en su pared celular tiene esta cardiolipina, así que la prueba que ustedes utilizan normalmente, el BDRL, lo que identifica es precisamente esa cardiolipina dentro de la espiroqueta. Así que sirve más que todo para pruebas de diagnóstico. Bien, ustedes van observando acá glicerofosfolípidos. Esta es la misma cosa que decir fosfolípidos, simplemente se le pone la parte de glicerol porque ustedes ya saben que esta deriva de un triacilglicerol, en este caso el diacilglicerol.
lo pueden obtener de las dos maneras, ya sea sintetizando directamente el diacilglicerol o quitándole un ácido graso a un triacilglicerol. El asunto es que la cadenita, ustedes recuerdan que estos fosfolípidos de la membrana tenían una cabecita polar y tenían sus dos colitas. Bien, el que se utiliza principalmente es el ácido fosfatídico. Así que ustedes van viendo acá estos elementos. Lo que nosotros necesitamos es que este ácido fosfatídico se utilice para la formación posteriormente con el diacilglicerol de un fosfolípido. Y acá estamos viendo cómo podemos obtener ese diacilglicerol. Puede ser directamente desde un fosfolípido que se dañó en la membrana o puede ser a partir directamente de los triacilgliceroles. Bien, si ustedes van observando, acá pues pareciera que la reacción es un poquito larga. Obviamente, acá estos elementos que tenemos es para indicar que todos los procesos de formación siempre requieren energía, todos requieren energía. En este caso, pues ya habíamos mencionado que los procesos de síntesis necesitaban ocurrir dentro del retículo endoplásmico liso y nuestro organismo los utilizaba para la conformación de esos fosfolípidos de la membrana. Acá, si ustedes observaban esa que se encontraba ahí, fosfatidilcolina, esa era el elemento principal del surfactante pulmonar, aquel que nos sirve para respirar y para que nuestros pulmones no colapsen. Ustedes van a encontrar durante la conformación, durante la conformación de estos fosfolípidos, la presencia de esta molécula que se llama ADOMET. Si ustedes parten un poquito del nombre, significa adenosina y metionina. Así que esta molécula ustedes la pueden obtener al combinar su molécula de aminoácido, que ya nos vamos adelantando un poquito, la metionina, con una adenosina del ATP. Así que obviamente pues vamos a terminar liberando todo el fosfato y esta cadenita es la que sirve como donador. Si ustedes se fijan acá, donador universal de metilo, porque esta molécula de metilo que se encuentra unida en este azufre es la que normalmente se va a donar para hacer pues las cadenas de los fosfolípidos. Nuestro organismo, cuando sufre alguna agresión, va a necesitar recomponer esa membrana celular. Si en algún momento, imagínense que ustedes sufren una lesión, ustedes van a requerir volver a su integridad esta cadena de fosfolípidos, así que para eso necesitamos sintetizarlos. Acá tenemos una hormona, mejor dicho, una enzima que ya la habíamos mencionado antes, la fosfolipasa. La fosfolipasa para lo que sirve es para romper el fosfolípido. Cuando tenemos esta palabra asa significa ruptura. Así que esta fosfolipasa para lo que sirve es para romper este fosfolípido. ¿Para qué ocuparíamos romperlo? Imagínense ustedes que tienen una agresión, llamémosle un golpe o una picadura de algún animal y que les daña este fosfolípido o que tengan una presencia de especies reactivas de oxígeno que ya decíamos que dañaban la membrana de la célula, pues estas membranas de fosfolípidos son precisamente vulnerables a la acción de esos radicales libres. Así que la acción de esta fosfolipasa es sacar el fosfolípido de la membrana, el fosfolípido que está malo, y posteriormente este se reemplaza por uno nuevo. Bueno, acá simplemente para recordarles que este elemento que tenemos acá de fosfolípidos son derivados de la fosfatidilcolina. Y estos son fosfolípidos que nos sirven para que nosotros podamos respirar. Ahorita que usted está respirando, tiene la presencia en sus pulmones pues de esta capa de fosfolípidos que evitan que sus pulmones colapsen. Bien, otro de los elementos importantes es que en caso de ser necesario, su organismo puede extraer el ácido graso de esos fosfolípidos para convertirlos en energía. Bien, acá volvemos a tener esta fosfolipasa. Esta fosfolipasa, si ustedes se fijan, allá teníamos una fosfolipasa 1. En este caso tenemos una fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 para lo que nos sirve es para que nosotros cortemos esos fosfolípidos y que a partir de ellos produzcamos aquellas prostaglandinas. No sé si recuerdan aquella imagen de los luchadores que uno le da una patada al otro. En caso de que ustedes reciban una agresión mecánica, ustedes necesitan ir a reparar esa zona.
Así que para esto sirven las prostaglandinas, para que usted envíe a las zonas donde hay daño las células que sean capaces de repararlo. Y otro elemento pues importante, ya se los había mencionado, que la membrana celular es especialmente vulnerable a las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres que nos dañaban esta pared. Bien, acá tenemos pues otra molécula, el fosfatidilinositol. Como si se fijan, absolutamente todas estas moléculas van a derivar de un diacilglicerol y simplemente se les agrega la cabeza polar. De acuerdo al tipo de cabeza polar que se les agrega, pues se llama de una forma u otra. Si se les agrega colina, se llama fosfatidilcolina. Si se les agrega serina, fosfatidilserina. Si se le agrega inositol, fosfatidilinositol. Está facilito el nombre, de acuerdo a lo que se le agrega, pues así se le coloca el nombre. Todos llevan fosfatidil y se les agrega, pues en última instancia, el nombre de la molécula polar: colina, serina o inositol. Bien, acá van a encontrar ustedes también otra posibilidad, que es que este elemento en particular de nuestro ácido graso se convierte en un éter. En este caso, pues, si ustedes analizan la molécula, lo usual es que nuestra cadena de fosfolípidos se encuentre de forma saturada o de forma insaturada. En este caso, pues, la realización de un éter sería convertir un elemento de este fosfolípido en un doble enlace. La importancia de esto es que este es el mecanismo por el que actúa una molécula dentro de nuestro cuerpo que se llama factor activador de plaquetas. Aduciéndolo por el nombre, ustedes pueden saber que lo que hace esta molécula es precisamente activar o poner en función las plaquetas. Así que cuando ustedes tienen algún daño en el organismo, en algún vaso sanguíneo, necesitan la presencia de ese fosfolípido, que se forme un éter en él, para que se convierta en ese factor activador de plaquetas y que haga que sus plaquetas comiencen a funcionar y a pegarse en el lugar donde usted tiene una herida. Y posteriormente, pues el paso importante que ya lo habíamos mencionado, cómo este fosfolípido tiene que reemplazarse. En realidad esta es una hipótesis, esta figurita que ustedes tienen acá es hipotética. Se ha estimado que quizás el mecanismo es que, a pesar de que el fosfolípido se produzca en la membrana, no se integra directamente hacia ella. Se integra directamente hacia ella si se encuentra en el interior, pero los fosfolípidos del exterior se estima que se liberan mediante exocitosis y que posteriormente se agregan a la célula. Pero esto, como les menciono, es todavía hipotético. Así que este apartado creo que lo podemos dejar acá y posteriormente continuaríamos con el resto. Por el tiempo. Entonces, como les menciono, traten de no preocuparse tanto por las vías metabólicas, sino que veamos para qué es importante. En este caso, pues decíamos que la membrana necesita remodelarse cuando tenemos una agresión o simplemente para sacar de ella los fosfolípidos y sacar de ella las prostaglandinas que ocupábamos cuando teníamos alguna lesión. En otras palabras, sirven para defendernos de las agresiones. Así que centrémonos en cuál es la utilidad de los procesos. Yo no les voy a preguntar el nombre de la enzima o cómo se llaman todas las prostaglandinas. Como les digo, realmente no tiene una utilidad que lo memoricen si posteriormente pues su cerebro va a decidir utilizar ese espacio para almacenar información más útil o información que ustedes estén repitiendo con más frecuencia. Así que es un poco más importante que ustedes realmente comprendan la función de los procesos, para qué los realiza nuestro cuerpo y eso realmente, porque vaya, sería lo más importante. Sería lo más importante, saber para qué funcionan. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, solo una pregunta. Dígame. Buenas tardes. Buenas Es tardes. que yo, así, bien interrumpida mi conexión, estaba ahorita en la tarde. Sí, dígame. Quedó que el lunes es el examen, ¿verdad? Sí, por el momento, mientras no exista alguna Y que la, objeción, lo tendremos el lunes. y que las actividades que tenemos ahí pendientes son las que nos sirven de estudio. Eso lo voy a entender. Es correcto. Las actividades que tenemos pendientes sirven para estudio. La Ah, ok. segunda tarea está para entregarse el viernes.
El jueves Ok. vamos a hacer una actividad de repaso porque lo que nos hace falta ver de metabolismo es bastante corto y lo vamos a ver mañana. Normalmente nosotros el Ah, bueno. jueves mirábamos algún tema adicional, sin embargo, porque ya tenemos el examen casi encima, vamos a realizar una actividad de repaso para ver qué cositas no hemos entendido, qué cositas son las más importantes de todo lo que hemos visto. Eso les va a servir para que ustedes desarrollen esa tarea que está para el viernes, que de hecho ya la pueden ir contestando porque todos los conceptos que están ahí son, para empezar, los más importantes, los que le van a aparecer en el examen muy probablemente y los que le van a servir también Ah, ok. para que usted repase para la actividad del viernes. El viernes vamos a hacer una actividad O- por puntos extra, así que si usted participa se puede ganar sus ok. puntitos ahí. Ok, gracias, doctor. A la orden. Bueno, si no hay más preguntitas, entonces nos veríamos mañana. Así que pasen feliz tarde. Buenas Feliz tarde. tardes, doctora. Igual, igual.